Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también. Así estamos abriendo un nuevo capítulo de noticias a través de las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23, y la transmisión y retransmisión de las informaciones con los muchachos de vivetupuerto.cl, que son los muchachos de la nueva generación radial de Talcahuano en este caso. El día 7 de mayo hay elecciones, la votación es obligatoria y dentro del número de candidatos, que son 20 en total en esta circunscripción, hay 3 cupos disponibles. Nos está acompañando en esta oportunidad, agradecemos el tiempo que se dio para poder conversar y conocerla un poco más en profundidad, a Paloma Zúñiga Cerda, que nos está acompañando. La saludamos, por cierto, agradecido de su tiempo. Paloma, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación también a participar en estos espacios de comunicación importantes para que la gente vote bien informado. Eso es. Paloma, cuéntenos, ¿cuál es su lista? Tiene letra y número ya, ¿no? Eso exactamente. Claro. Nosotros somos de 13, estamos en la lista Unidad para Chile y nosotros como candidatura encabezamos la lista. Ya, y esa es letra... D13. D13, ahí lo anoto, ¿eh? Así va a estar en la papeleta. Así voy a estar, Paloma Zúñiga D13. ¿Cómo viene la mano para esa elección del 7 de mayo? Bueno, un escenario diferente, ¿cierto? Muy diferente al proceso anterior, ¿cierto? El espíritu es distinto, pero nosotros valoramos la recepción de la gente. La gente tiene mucha necesidad por estar informada, ¿cierto? En este nuevo proceso, y a nosotros eso nos parece positivo. Siempre cuando hay información y conocimiento detrás de algo, nosotros lo valorizamos. ¿Quién es usted, Paloma? ¿Dónde aparece en el tema político, del servicio público, del profesional, etcétera? Sí, bueno, yo soy arquitecta de profesión, estaba trabajando en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? Antes estuve trabajando en el Ministerio de Bienes Nacionales, también trabajé en el mundo privado y obviamente hay un interés en entrar en la política porque de cierta forma yo creo que somos muchos los que desde muy joven comenzamos a interpelar el sistema, ¿cierto? A tener críticas frente a cómo la política estaba funcionando, pero llega un punto que uno entiende que esto se construye de a poco, que se construye a través del diálogo, que uno tiene que escuchar todas las miradas. Y desde esa arista yo me sumo a la política, ¿cierto? Con el objetivo también de aportar y retribuir al país mis áreas de conocimiento, en este caso en materia de vivienda, y, ¿cierto?, tratar de avanzar un poco en el acceso a las mujeres a la participación política también. Sí. Diría que es una política de la nueva generación, ¿no? Soy una política de la nueva generación, efectivamente. Y estuvo en la calle, me imagino, el 19 de octubre. Estuve en la calle, en la región, o sea, aquí en Concepción, claro, por supuesto, ¿cierto? Manifestándome de manera pacífica, ¿cierto? Pero también poniendo mucho énfasis en este cambio constitucional. Estuve después trabajando en distintos procesos, ¿cierto?, del proceso constituyente pasado, y también muy crítica también sobre lo que se hizo en el proceso pasado, y por eso también tomo la decisión de participar en este nuevo proceso. ¿Qué le dejó a propósito el proceso del año anterior? Cosas negativas y cosas positivas. Primero, lo positivo, ¿cierto?, es que la ciudadanía se informó sobre lo que es una constitución. Eso nos parece súper positivo. Hay una mirada crítica frente a la Carta Magna y además se nota que los chilenos y las chilenas siempre buscan más, ¿cierto? Son bastante exigentes y eso a mí me parece positivo y bueno. Respecto a lo negativo, obviamente hay cosas que hay que mejorar. Fue una constitución bastante programática. Hoy día apuntamos a una constitución bastante más acotada, ¿cierto? Y que sea habilitante, que permita que todas las fuerzas políticas puedan conversar en diálogo en este espacio democrático que es el Congreso. ¿Por qué es importante cambiar la constitución en líneas generales, Paloma, a su juicio? En ámbitos generales, bueno, tenemos una constitución que quedó en el pasado, por varios motivos, ¿cierto?, políticos, sociales, etcétera, pero a mí me parece muy importante destacar que el Chile de hoy no es el mismo Chile que hace 50 años. Hoy día tenemos una influencia en la tecnología, por ejemplo, que es mucho más fuerte, que hace 50 años no existía. Entonces yo creo que Chile hoy día se merece un cambio constitucional que tenga una mirada a futuro en materia de tecnología, en desarrollo, en economía. Y en definitiva la constitución pasada no tenía esa amplitud de mirada, ¿cierto? Por tanto, tampoco tenía una amplitud política, ¿cierto? Entonces yo creo que ahora apuntamos a una constitución que pueda conducir el país hacia el futuro, pensando siempre en el desarrollo. Es poco tiempo, ¿eh? De aquí al 7 de mayo hay que estar muy muchas partes, aceleradamente en sí, muchas partes, ¿no? ¿Cómo va a trabajar ese tema? Son 33 comunas. Nosotros ya comenzamos una gira regional. Queremos estar en cada una de las comunas de la región del Biobío.
Ya comenzamos, hemos estado ya en las 3 provincias, eso nos parece positivo y también es muy interesante porque las comunidades más rurales o las comunidades más pequeñas tienen otra mirada de Chile que la mirada más urbana. Entonces, cierto, ahí yo como arquitecta hago el ejercicio que uno hace cuando va a resolver un problema de entender los distintos territorios de manera diferente, ¿cierto? Pero que en el fondo tenemos todo un objetivo común, que es que Chile sea un país mejor. Y esas son las variables que nosotros queremos absorber para llevar a esta nueva Carta Magna desde una mirada regional, por supuesto. Sí, son los ejes de su campaña. Por ahí va, ¿no? Sí, vamos con el tema de vivienda. Hoy día la región del Biobío tiene un catastro de 35.000 viviendas, de necesidad de 35.000 viviendas. Nosotros creemos que ese número se queda corto, sí deberían ser alrededor de 50.000. Pero ese es el catastro oficial y nosotros queremos abordar el tema habitacional no solo desde el déficit, sino de las nuevas generaciones que no tienen acceso tampoco a la vivienda. Claro. Hoy día hay una inflación en el tema habitacional, ¿cierto? Los terrenos están muy caros, la propiedad está muy cara, comprarse una vivienda es muy caro y remodelar la vivienda es muy caro. Entonces tenemos un problema habitacional que es más amplio que solamente el déficit. Y para eso la nueva Constitución tiene que promover el acceso. Y por otra parte, en materia de seguridad estamos muy preocupados porque tenemos una alta tasa de jóvenes, niños, niñas y adolescentes que entraron muy temprano al mundo de las drogas. Así que a nosotros nos parece importante tener una política nacional de prevención y también de rehabilitación, que nos parece también muy importante porque hoy día solo las comunidades religiosas se hacen cargo de eso y no el Estado. Entonces queremos una presencia de Estado en materia de rehabilitación y también el tema de equidad social, ¿cierto? La equidad entre regiones, que nos parece muy importante, la equidad entre comunas, ¿cierto? Que cada comuna tenga los recursos que necesita y también la equidad entre personas, entre hombres y mujeres, niños, etcétera, que seamos una sociedad más equitativa porque un Chile tan desigual como hoy no puede llegar a ser un país desarrollado. Entonces tenemos que avanzar en materia de igualdad. Paloma, hay una comisión de expertos que ya está comenzando a trabajar, ¿no es cierto?, que van a diseñar, entiendo, la obra gruesa de la Constitución. Así es. Y en caso de ser elegida, ustedes ya van a llegar con algún documento, entiendo que van a tener que analizar. Es una tarea también minuciosa, fina, porque van a tener que pasar por algún filtro, ¿no es cierto?, para llegar de diciembre para el plebiscito de salida. No es tarea menor la que se ha involucrado, ¿eh? Sí, sí. Es bastante complejo, pero nosotros tenemos la confianza de que lo podemos hacer. Nosotros queremos ganar un interés genuino por instalar nuestros temas en esta nueva Constitución. Efectivamente, el Comité de Expertos ya está trabajando. Ellos nos van a entregar al Consejo un anteproyecto de propuesta constitucional que en el fondo es un borrador. Entonces el desafío que tenemos nosotros es analizar este borrador y ver si realmente cumple con las necesidades que la ciudadanía necesita, porque de cierta forma el Consejo va a representar a los ciudadanos y ciudadanas. A mí me interesa mucho que este borrador tenga propuestas de descentralización, pero reales, política y administrativa, no solamente la palabra, sino que profundice en la descentralización, ¿cierto? Y en materia de vivienda nos parece vital asegurar el acceso a la vivienda. Además de, por supuesto, todo lo que se habló en el proceso pasado, que es la propiedad, ¿cierto?, que es un derecho que nos parece fundamental, pero además la calidad de la vivienda. Hay un tema de campamento que han aflorado mucho. Hay un tema de déficit habitacional importante. Yo trabajé eso en el ministerio, lo vi, digamos, bastante cerca y es una preocupación de las familias chilenas, que yo creo que estamos en una crisis en materia habitacional, que no se habla mucho, pero el 40% de la población chilena no tiene una vivienda. O sea, hay un 40% de la población que vive allegado en alguna parte, mujeres con sus niños, por ejemplo, que se divorcian y vuelven a la casa de los papás. Estamos teniendo en el fondo un problema de necesidad habitacional. Y no solo pasa, insisto, en la población más vulnerable, sino que los nuevos jóvenes profesionales. El país no está pudiendo resolver ese problema. Para nosotros nos parece vital que este nuevo proceso instale ese acceso para que la política pública pueda funcionar en base a eso. Paloma, y usted ha estado viajando ya por la región, Sí. Me imagino que ha escuchado, yo no sé, ¿existe entusiasmo por la gente para participar en el proceso? Porque quedó algo golpeada la opinión pública, entiendo, por la constituyente anterior. ¿Cómo ha visto aquello en terreno? Yo invito a la gente, bueno, yo creo que más allá del proceso constituyente pasado, aquí hay una falta de credibilidad a la estructura política en general, no solo a los convencionales, no solo a los nuevos candidatos, sino que a toda la clase política, independiente del color político. Entonces yo creo que hay una tarea que tiene que toda la clase política trabajar, ¿cierto? Y empezar a resolver problemas que la ciudadanía tanto ha demandado por muchos años.
Entonces no recae necesariamente en nosotros, sino que es un problema global. Pero en general, cuando terminamos profundizando del problema, es efectivo que Chile necesita una nueva constitución. Eso yo creo que es un sentimiento masivo, la gente lo comparte. También el Estado social es algo que la gente comparte, la necesidad de los derechos en materia de vivienda, educación, salud, pensiones, también es algo que la ciudadanía comparte. Y lo que yo le invito a la gente es a leer la propuesta final, a leer el resultado final, antes de tomar una decisión si va a aprobar o rechazar, sino que tenga la oportunidad de leer lo que este nuevo proceso va a ofrecer. Y ahí, en base a eso, si se sienten satisfechos con la propuesta, tomar una decisión final. Bien. Usted, bien, bastante jovencita, ¿no es cierto? Me dice que está prácticamente debutando en estas lides, sometiéndose a consideración del voto popular, lo que es una tarea gigantesca. Usted que trabajó al interior ya del gobierno, del Estado, ¿qué le parece la labor que se realiza? Porque hay quejas permanentes de que el aparataje del Estado es sumamente lento, burocrático. ¿Vivió eso, Paloma? Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo enfrentó? Y yo creo que ahí yo encuentro que la gente tiene razón. Cuando la gente dice, mira, el Estado no funciona, efectivamente. Y es por eso que tenemos esta urgencia de cambio constitucional. El Acuerdo por Chile, que yo sé que mucha gente no lo ha leído, invito también a la ciudadanía a leerlo, tiene un objetivo que es modernizar el Estado. Y ahí nosotros creemos que hay que profesionalizar el Estado. Hoy día hay alrededor de un 38% de funcionarios y funcionarias públicas que, digamos, los distintos gobiernos los pueden mover y cambiar. Eso a nosotros nos parece un error. Nosotros creemos que el Estado debería apuntar a tener más profesionales. Obviamente los líderes de los cargos de confianza, eso se va a mantener, eso es propio de cada gobierno, pero nos parece que para abajo todo el Estado debería funcionar en pro de la profesionalización, más allá de los movimientos políticos que se puedan formar. Nosotros sabemos que esto es una propuesta, digamos, nueva en el país, que probablemente a los sectores más conservadores no les va a gustar, pero entendemos la necesidad urgente de que el Estado funcione y sea eficaz. Ahora, en materia de burocracia, la burocracia tiene un objetivo que es cuidar los recursos del Estado. Efectivamente, hoy día hemos tenido cada vez más burocracia porque en probidad hemos avanzado, pero lo que nos interesa a nosotros es que más allá de la burocracia o no, el Estado tenga la capacidad de responder, de tener una respuesta rápida a las necesidades de las personas. Y para eso tiene que haber un proceso de modernización. Hoy día no sé, si yo quiero saber si una persona tiene o no tiene un subsidio adjudicado, tengo que pedirle a una persona que le pida a otra persona, que le pida a otra persona, que revisen el sistema, y ese sistema, ese banco de datos lo tiene un ministerio y no lo tiene el otro, y entonces en el fondo hay que profesionalizar todo para que la gente realmente pueda recibir las ayudas del Estado en el fondo y el Estado pueda cumplir con su deber. ¿Qué le ha parecido el primer año de gobierno del presidente Boric? Mira, yo hago un balance ahí de primer año, efectivamente lo enmarco esto en primer año y yo creo que le queda al gobierno de Gabriel 3 años más, que yo espero que siempre vaya apuntando hacia arriba como lo he visto. He visto errores por parte del Ejecutivo, pero también uno es crítica con el gobierno, pero también pienso en los gobiernos anteriores. Nosotros crecimos, mi generación creció viendo a la política generalmente riéndose de la gente. Recuerdo mucho un ministro del gobierno, Sebastián Piñera, que le decía a la gente que vaya a comprar flores, que estaban más baratas las flores. Entonces yo creo que ese tipo de torpeza, ¿cierto?, y de burla hacia la ciudadanía no la he visto en este gobierno. Al contrario, he visto siempre intenciones de ir mejorando y avanzando en pro del país, que es el objetivo que debería tener cualquier gobierno. Igual la tarea es complicada, ¿no es cierto? Es complejo, yo creo que gobernar, joven, sí, yo creo que gobernar es muy difícil, pero no creo que tenga que ver necesariamente problemas con la edad, porque hemos tenido presidentes bastante mayores y en el fondo los resultados han sido lo que pasó con Sebastián Piñera, por ejemplo, ¿cierto?, que llegó un punto en la crisis política, no se sostuvo y tuvimos un estallido social, ¿cierto?, que no iba a favor de la paz social, que es lo que todos buscamos. También tengo muchas críticas respecto de cómo Sebastián Piñera de cierta forma quebró la institución de Carabineros de Chile frente a la ciudadanía, ¿cierto? Y ese problema hoy día nos genera una crisis de seguridad y de falta de confianza frente a una institución que por el contrario debería estar a favor y trabajar en conjunto con la gente. Entonces yo creo que en esa materia no es garantía, ¿cierto?, la edad. ¿Ha leído la Constitución que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Sí. ¿Y hay que cambiarla totalmente? ¿Hay que ponerle algún parche? ¿Cuál sería su
su punto de vista, Paloma? A ver, yo creo que nada se debe parchar en materia de importancia. Cuando algo es importante uno no le puede pegar un parchecito, ¿no es cierto? Yo creo que hay que construir cimientos para tener un país que tenga una mirada a futuro real. En ese sentido, obviamente, hay cosas que se repiten en el derecho comparado en todas las constituciones, ¿cierto? Todas las constituciones, ¿cierto?, tienen el respeto a los derechos humanos, por ejemplo. Y hay muchas cosas de la Constitución del 80 que se van a transmitir en todas las constituciones, digamos, aquí, el futuro y más adelante. Entonces yo rescataría lo bueno de todos los procesos constitucionales chilenos, ¿cierto? En Chile hemos tenido 10 procesos constitucionales, solo 2 se han rechazado, eso quiere decir que en su mayoría avanzan los procesos constitucionales. Hay que ver qué es lo mejor del proceso pasado y qué es lo mejor que hoy día podemos incorporar. Yo creo que hay que tener una mirada a futuro, insisto con eso. El tema medioambiental o el tema habitacional, por ejemplo, la Constitución pasada no dice nada en materia de vivienda, nada, y eso no puede ser. Entonces hay que pensar en una Constitución que tenga una mirada a futuro, que tiene que tener cimientos nuevos, pero ojo, yo quiero ser súper clara con esto. El actual proceso constituyente no es una hoja en blanco, tiene 12 bases constitucionales. Entonces en base a ese se va a construir esta nueva propuesta y obviamente todas tienen una mirada del país el país historia y el país que viene. Entonces yo creo que ahí hay que encontrar el equilibrio. En el ámbito de la educación, ¿qué le quitaría? ¿Cuál sería su aporte en este sentido? Yo creo que, bueno, eso ya está zanjado en las bases constitucionales, ¿sí? ¿Cierto? De la libertad de los padres a poder elegir. Yo estoy muy de acuerdo con la libertad de las personas a poder elegir, pero para que esa libertad exista tiene que haber realmente condiciones de libertad. Hoy día la escuela pública o la educación pública es de mala calidad. Entonces, por tanto, yo apuntaría a fortalecer la educación pública, ¿cierto? A avanzar a una educación pública que realmente pueda competir con la educación privada. El que elige hoy día estar en la educación privada es la persona que la puede pagar. Entonces, es mentira que hay una real libertad ahí. Entonces, nosotros creemos que realmente esa libertad se puede ejercer desde tener una educación pública que sea fuerte, que sea buena, que permita a los jóvenes, a niños y adolescentes a avanzar en materia educacional y que ellos puedan elegir sus proyectos de vida y que los recursos de los padres no sean definitivos para eso, sino que las personas puedan elegirlo libremente. Y para eso tenemos que fortalecer la educación pública en materia de calidad y en materia de infraestructura, que es muy importante, ¿cierto? Okay. Porque la infraestructura de la educación pública hoy día efectivamente es mal vista, digamos, y yo coincido con eso. Falta inversión en infraestructura, no solo en educación, en salud, en vivienda, en deporte, ¿cierto? La infraestructura del deporte hoy día en Chile es bastante precaria. Tenemos que avanzar en infraestructura pública, infraestructura de transporte. Hay materia de infraestructura donde tenemos que avanzar como país. Paloma, en el ámbito ambiental o medioambiental, me imagino que tiene también su propuesta, querrá hacer su aporte. En los últimos días, los niños de acá, por ejemplo, un ejemplo clásico de Hualpén, tuvieron que ser evacuados, llevados a algún centro por el tema de la contaminación de NAP. La gente de la floresta tiene que sobrevivir con los malos olores de la planta elevadora y de las sanitarias bio. En fin, Coronel, zona de sacrificio, es un tema gigantesco. Es un tema y solucionar. Es un tema gigantesco que requiere mucha voluntad de muchos sectores para poder solucionarlo, pero no solamente lo que menciona, sino que lo que pasó en Santa Juana, por ejemplo, donde de cierta forma el monocultivo como materia productiva se transformó en una especie de plantación de fósforos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros en materia medioambiental primero hacemos un resguardo por las personas, ¿cierto?, la vida humana, los animales, pero también un resguardo de nuestro hogar, ¿cierto?, la casa común, que es el lugar que nos rodea, para entregarle al futuro de este país un medio ambiente que realmente pueda mantener el progreso. Yo hablo mucho de sustentabilidad y de sostenibilidad, que son palabras bastante técnicas del mundo de la arquitectura, pero que también me hacen sentido en materia medioambiental. Cómo nosotros encontramos materia productiva sin necesidad de hacer un daño al medio ambiente. Y hoy día, por eso decía lo de antes, hoy día el mundo nos ofrece esa tecnología. Entonces aprovechémosla, tengamos una mirada a futuro que apunta a eso. El cuidado del medio ambiente es vital para nosotros, ¿cierto? Y en lo personal, para mí también, yo creo que la vida sin un ecosistema limpio no se puede realizar. Me da mucha pena lo que pasa, sobre todo porque a los niños de este país les estamos ofreciendo un ambiente contaminado que es responsabilidad de toda la sociedad.
Entonces yo creo que hay que avanzar en materia de eso y entiendo que hoy día el debate dentro de la comisión de expertos es precisamente el capítulo medioambiental y yo creo que sin duda alguna tiene que estar en esta siguiente propuesta. Y en el tema laboral, ¿qué ha pensado? Porque todavía entiendo que se está discutiendo el proyecto de las 40 horas, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería su propuesta en este sentido, lo que trabajaría? Sí, yo creo que en materia laboral a mí me parece importante asegurar ciertos derechos de las y los trabajadores. Yo soy una mujer trabajadora, ¿cierto? Que he trabajado en horarios prácticamente toda mi vida. Entonces entiendo en carne propia lo que significa no tener esa estabilidad laboral y lo importante que es tener esa estabilidad laboral. Entonces yo creo que deberíamos apuntar primero a generar esa estabilidad. Respecto al proyecto de 40 horas me parece súper bien, incluso en otros países se ha avanzado a 36 horas. Creo que la vida laboral, la vida familiar y la salud mental deberían ser prioridades en los ejes de producción de un país. Una persona que está feliz, que está contenta, que tiene tiempo para estar con su familia, produce mucho mejor que una persona que está agobiada, ¿cierto? O que se siente maltratada o poco valorada laboralmente. Entonces yo creo que tenemos que apuntar hacia allá. Me parece sí fundamental agregar las oportunidades laborales entre hombres y mujeres deberían apuntar hacia una cierta equidad, ¿cierto? No puede ser que las mujeres hoy día ganen menos que los hombres por el mismo trabajo. Eso evidentemente la Constitución tiene que apuntar a avanzar en materias de equidad. Y eso a nivel laboral a mí me parece fundamental. Regionalista, me imagino. Regionalista también, Con el sello penquista. Con el sello penquista, sí. Ese es un tremendo tema a abordar. Bueno, también, ¿no? hoy día en la región del Biobío tenemos un promedio de salarios de 500.000 pesos. Además de en la región del Biobío tenemos un promedio de arriendo de 380.000 pesos. No me calza los sueldos con el valor de una vivienda. Después, la luz, el agua y el gas. O sea, tenemos un problema en la región de desequilibrio económico que yo creo que esta Constitución, y que no le debe pasar solamente a la región del Biobío, sino que a muchas regiones del país, que esta Constitución tiene que avanzar en materia de cómo hacemos que la vida sea vivible, por así decirlo. Y eso para nosotros es muy importante, sobre todo en la región del Biobío, que es una región que tiene un potencial productivo bastante grande. ¿Complica, Paloma, a su juicio que en nuestro país haya tanto partido político? Creo que hay más de 20 inscritos en la actualidad, otros en formación. ¿Cuesta más la política los acuerdos, entiendo? Sí, hasta hace 4 años habían 48 partidos políticos, incluyendo los partidos políticos de formación. Bueno, yo creo que ahí hace falta efectivamente política de acuerdo. Lo bueno sí que hoy día en esta papeleta se ven los acuerdos, ¿cierto?, de las grandes fuerzas políticas que están en el país, que es Chile Seguro, ¿cierto?, Todos por Chile y Unidad para Chile, que son 3 fuerzas políticas que aprendieron que con acuerdos se hacen las cosas o no se hacen, en el fondo. Entonces yo celebro a estas 3 coaliciones, ¿cierto?, que tienen una tradición en Chile, donde efectivamente la política del acuerdo ganó. Y eso yo creo que hay que valorarlo y me parece importante. Respecto a las nuevas fuerzas, bueno, finalmente todo se equilibra, ¿no? ¿Cierto? Cuando las fuerzas son muy radicales a un lado, generalmente en Chile desaparecen y viceversa para el otro lado. Entonces yo creo que hay que darle un poco de tiempo a que cuaje eso, pero en general yo creo que debería haber una política de partidos políticos que apunte más a dividirlos por sector más que por partido particular. Si finalmente todos tenemos un objetivo, todos los partidos que componen la lista Unidad para Chile tenemos un objetivo común. A veces uno se pierde en pequeñeces, pero tenemos un objetivo común que es lo mejor para la gente, lo mejor para las personas, ¿cierto? El Estado social. Eso es lo que nos une y ahí es donde nos debemos enfocar toda nuestra energía. Paloma, ¿nos puede recordar quiénes están en Unidad para Chile? ¿Qué partidos están? El Frente Amplio, ¿cierto? La Revolución Amplio. Democrática con Convergencia Social detrás. Convergencia El Partido Liberal, ¿cierto? También. Partido Liberal, el Frente Regionalista Verde y el último no lo recuerdo, el Partido Comunista. ¿Qué pasa con lo independiente? No fue buena experiencia la anterior. Sí, quedó medio sentido, digamos, la ciudadanía con los independientes. Yo creo que ese es el análisis que hacemos nosotros y también el análisis en la calle. La gente nos dice, pucha, yo pensé que no militar iba a ser más positivo que negativo. Pero bueno, es parte también del aprendizaje y yo eso le valoro mucho a las y los chilenos, que aprendemos rápido, ¿cierto? Tomamos una decisión que fue incorporar a los independientes. Mira, no nos gustó, no lo incorporemos y sigamos avanzando. Y yo creo que por ahí va, ¿cierto? Yo creo que todos tienen que tener la oportunidad de manifestarse. Yo agradezco mucho a ciertos activistas que yo conocí del proceso pasado que son independientes, preocupados principalmente por el área medioambiental y creo que es un trabajo súper
ingrato, porque de cierta forma no se reconoce, pero que hace una labor que a mí me parece fundamental, que es proteger nuestro medio ambiente, ¿cierto? Y los partidos políticos tienen otro rol, que es legislar, por ejemplo, para el cuidado del medio ambiente o ¿cierto?, escribir en este caso la Constitución. Hay distintos roles. Entonces creo que se deben complementar, ¿cierto?, el mundo independiente con el mundo partidista. En ningún caso ir en contra, como estar en contra, ¿cierto?, porque eso no funciona. La gente ya no quiere ver a la política discutir, sino quiere ver la política de acuerdo. Así que yo creo que eso es. Hubo una necesidad de un mundo independiente y después simplemente no la hubo, y el país tiene que seguir avanzando, ¿cierto?, en materia constitucional. Bien, ya conocemos su idea, ¿no es cierto?, su proyecto, el tremendo trabajo que se ha echado encima Paloma en el sentido de aparecer ya en la lista de estos integrantes que van a estar el 7 de mayo buscando la aprobación popular. Me gustaría volver al principio de esta conversación y preguntarle quién es usted realmente, de dónde nació Paloma. ¿Es penquista, auténticamente penquista? ¿Dónde estudió? Mire, yo me crié en la región del Biobío cuando Chillán estaba en la región del Biobío. Entonces tuve mi educación básica y media allá por motivos laborales de mis padres, ¿cierto? Mis papás toda la vida de la región del Biobío, en ese entonces, ahora Ñuble. Y después me vine allá hace 15 años a la región del Biobío, me quedé acá en la comuna de Concepción. Elegí vivir acá, ¿cierto?, después que uno sale de la universidad, porque me parece una región preciosa, ¿cierto? La calidad de vida de la región del Biobío es incomparable con otras regiones de Chile. Viví medio semestre en Santiago, por ejemplo, y me vine escapando, porque en realidad Santiago es una ciudad bastante agobiante, ¿cierto?, muy cara, tiene bastantes problemas que yo creo que a nivel urbano no tenemos que repetir. Yo creo que ahí es importante que cuidemos a la región del Biobío en cómo funciona, ¿cierto?, su administración urbana, y tener mucho ojo, y tenemos el ejemplo, que es un mal ejemplo en la región metropolitana en materia de calidad de vida, y no apuntar hacia allá. Yo creo que eso es lo primero. Los guetos verticales, por ejemplo, que es un problema que tiene ahora la región metropolitana, que en Concepción no puede suceder. Tenemos que tener una planificación, y en eso celebro una medida del gobernador que instaló su departamento de planificación urbana, ¿cierto?, en su periodo actual. Eso lo celebro porque es muy importante que cómo planifiquemos las ciudades y cómo entendemos el desarrollo de las ciudades afecta directamente la calidad de vida de las personas. Hoy día tenemos un problema de transporte, por ejemplo, en la región del Biobío. Sí, mucho. Y mientras tanto, ¿cierto?, la centralización está avanzando en materia del metro de Santiago, y nosotros nos enteramos por la tele, pero en realidad a nosotros no nos interesa solucionar el problema territorial. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que avanzar en la centralización, pero aprovechar que la región del Biobío hoy día tiene una buena calidad de vida y es preciosa la región. O sea, sin duda yo la celebro. Lugar que voy me parece un paseo de vacaciones, ¿cierto? Nosotros estamos en campaña, pero es impresionante la maravilla de la región que tenemos, y hay que cuidarla, y yo creo que esa es una misión de todo representante de la región del Biobío en cualquier proceso político. ¿Qué le llevó a impulsar esta idea de la política? ¿Tuvo algún referente por ahí? ¿O por lo que iba viendo paulatinamente? Mira, yo tenía 16 años cuando Michelle Bachelet asume el cargo a la presidencia del país. Para mí yo era muy niña, ¿cierto? Yo y mi mamá, fue un momento muy bonito porque era la primera presidenta mujer, y eso obviamente nos motivó a seguir avanzando, ¿cierto?, en involucrarnos más en política cuando éramos niñas, ¿cierto? Hay muchas familias chilenas como la mía donde la política no era un tema de conversación, ¿cierto? Soy la primera en mi familia que entra al mundo político. Mis papás no lo entienden, pero en el fondo es importante involucrarse, y Michelle Bachelet obviamente que se transforma en un referente para mí en mi camino político, ¿cierto? La idea de mujeres que lideren los espacios de conversación. Hoy día en la región del Biobío tenemos 3 senadores hombres, no tenemos senadora. No tenemos ninguna mujer que represente la región del Biobío. Así que me parece importante, ¿cierto?, avanzar en esa materia y avanzar en materia habitacional. Yo sé que como arquitecta tengo que hablar mucho de eso, pero además me parece que pocos arquitectos hay en política. Son súper poquitos, y la mirada de la calidad de vida de las personas tiene que ver mucho con el habitar. Entonces yo creo que eso es importante también que entre en la política, y eso también a mí me hace tomar la decisión de estar en este proceso. ¿Por qué eligió la carrera de arquitectura, Paloma? Era mi sueño. ¿Ah, sí? Desde chiquitita, sí, siempre me gustó la arquitectura, y siempre me gustó el tema social que venía vinculado a ello. Entonces yo desde muy chiquitita quería ser arquitecta y diseñaba
con Lego y le armaba casa a mis muñecas. Era parte de mi interés personal de la vida, no sé. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Muy bien, pues Paloma, queremos dejarle las cámaras de nuestro Canal 8 para que se dirija a la gente, ¿no es cierto?, y les invite a participar de este proceso el 7 de mayo. Sí, invitar a la gente a participar en este nuevo proceso constituyente, a tener esperanza, ¿cierto? A volver a tomar la esperanza de tener una constitución que mira hacia el futuro. Los invito también a conocer nuestras ideas. Nosotros como propuesta queremos avanzar en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de equidad social, y eso para nosotros es muy importante. Y además tener una mirada regional, ¿cierto?, en este nuevo proceso que se nos avecina el 7 de mayo con el voto, que también es obligatorio, así que es importante que tanto ustedes como nosotros estemos informadas y informadas de este nuevo proceso. Invitarlos a conocer nuestra candidatura. Mi nombre es Paloma Zúñiga, soy arquitecta de profesión y espero poder representarlo este 7 de mayo en este nuevo proceso constitucional. ¿Qué tiene su pauta de trabajo en lo inmediato? Hoy día después tenemos una entrevista, no recuerdo muy bien el canal, me van a avisar ahí los y recorrer la región. Recorrer la región, vamos a estar en Talcahuano mañana, ¿cierto? Y así vamos a ir recorriendo cada comuna, tenemos el calendario, la verdad es que bastante lleno. Mi equipo, un equipo espectacular, ¿cierto?, de profesionales que nos están acompañando en este desafío, así que bastante ocupada que estoy en estos días, pero bien, siempre con la mente en alto y con ganas de seguir avanzando. Unidad para Chile D13. Unidad para Chile D13 es mi número y mi nombre Paloma, ¿cierto? La gente que nos está escuchando puede recordarlo con Paloma San Basilio, Paloma Mami, ¿cierto?, que están tan de moda ahora en la juventud, así que para que sepan ahí mi nombre. Muy bien, que le vaya muy bien, que no sea la primera ni la última vez que podamos encontrarnos en este set de acuerdo al calendario, así como vaya fluyendo el 7 de mayo. Por supuesto que sí. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Nos ha acompañado Pamela Zúñiga Cerda, que es candidata a la constitucional en las elecciones de mayo. Hacemos una pausa y retornamos.